Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor. Muy bien, vamos a darle oportunidad a los niños que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 10. ¿Is this on? Josué capítulo 10. Si alguien no tiene Biblia, déjeme saber, creo que tengo una extra aquí, así que si alguna necesita, con mucho gusto se la queremos compartir. Josué capítulo 10, vamos a estar enfocados versículos 1 al 15 en esta noche. Hemos estado en este libro ya durante 9 semanas, 9 mensajes, y la verdad que ha sido una bendición tan, pero tan grande para mi vida. Espero que lo haya sido para ustedes también, porque la importancia que tiene desde el principio que hemos estado mirando las enseñanzas de Josué, he podido notar de que qué bendición tan grande que recibe el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, cuando estamos sujetos completamente en obediencia, sin dudar, sin estar cuestionando a Dios y viviendo bajo lo que es lo que Él dice, viviendo en obediencia bajo la palabra de Dios, es una cosa increíble. Y yo me pongo a pensar en mi vida particular, ¿por qué es que en algunas ocasiones, no solamente yo, pero yo sé que algunos de ustedes podrán estar de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pero pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nos invita Dios a estar cerca de Él? ¿Cuántas veces nos dice la bendición que recibimos cuando estamos en su presencia, cuando aplicamos su palabra? Josué es algo increíble, dijo, no te apartes ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, para que todo lo que emprendas, fíjense, no algunas cosas, pero para que todo lo que emprendas tengas éxito. Seas una persona exitosa, y decir exitosa no quiere decir que vamos a ser famosos en este mundo, pero lo que quiere decir de vivir en éxito es que el Hijo de Dios que vive bajo completa obediencia va a ser muy bendecido. Ahí está nuestro verdadero éxito, allí radica lo que es la verdadera prosperidad. No es en los materiales, en los bienes materiales que podamos tener. Tiene que ver con lo que es cuánto de Dios tenemos nosotros, pero lo que es más importante, cuánto tiene Dios de todos nosotros. Por ejemplo, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y entonces la palabra de Dios nos dice de que debemos de ser llenos de su Santo Espíritu para poder entender y comprender lo maravilloso que es la vida cristiana, viviéndola en abundancia, vida en abundancia. Todo esto es lo que Dios tiene en su corazón. Ahora, movernos con Dios para vivir dentro de sus propósitos y no los nuestros, es lo que este libro nos está marcando. Desde el principio prácticamente lo vamos a ver desde aquí y lo vamos a ver hasta el último capítulo por igual, porque en distintos o diferentes puntos de nuestra vida vamos a estar expuestos a ciertas circunstancias las cuales van a ser adversas, las cuales vamos a tener que ser confrontados en lo que respecta a dónde está nuestra fe. Y fíjense, en esas circunstancias necesitamos evaluar nuestra fe, necesitamos mirar dónde estamos realmente, si al lado de nuestro Dios, si sujetos nuevamente a su palabra, como estamos diciendo. Dios permite estas circunstancias para probar nuestra fe
y para observar hacia dónde vamos a estar inclinados, si en confiar en Dios o estar en duda. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos cuando estamos pasando por estas circunstancias? Porque fíjense en donde esté nuestra lección, vamos a estar mirando si vamos a proseguir, si vamos a estar alcanzando lo mejor de Dios, o si vamos a estar lo que es adquiriendo aquello que es sin valor, que es lo que este mundo nos quiere dar. Ahora, hay puntos críticos en lo que respecta a nuestros pensamientos, puntos críticos donde vamos a ser confrontados con esta pregunta. ¿Es todo posible con Dios? ¿Es todo posible con Dios? ¿O es que Dios nos dio una promesa así que estamos ilusionados pero no va a cumplirla? Porque fíjense, una de las cosas que miramos nosotros es lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, entendemos las promesas de Dios, las vemos, pero sin embargo estamos poniéndolo en duda? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios me ama? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia difícil? ¿Quiere decir que Dios no me quiere? ¿Que Dios está permitiendo esto? ¿No me ama como Él dice? Y sin embargo, fíjense, empezamos a mirar, a inclinarnos de acuerdo a la manera como el mundo ve las cosas. ¿Y cómo es que el mundo ve? Porque fíjense, en el mundo deriva todo a lo que es la casualidad. ¿Qué casualidad? O lo que es al esfuerzo humano. Si podemos bien, si no podemos, entonces quiere decir que estamos derivados a lo que es la derrota. Una de las cosas que yo he comprobado, vez tras vez, por lo menos 3 ocasiones específicas en la vida mía, yo me he dado cuenta de esto. El mundo o la gente se molesta cuando no puede explicar aquello que es imposible. Se molesta, se burlan, se ríen. Yo me acuerdo hace unos años atrás, algunos de ustedes conocen, pero estuve durante 6 meses aproximadamente con falta de aire, ya a lo último ya no daba más, en el 6º mes tenía alrededor de 2 litros, cerca de 3 litros de agua en mis pulmones y en mi corazón, me estaba asfixiando. Y llegó un momento en el cual ya no daba más, voy al hospital. Me acuerdo que me dieron un medicamento bastante fuerte, estaba completamente mareado, oído. Lo único que podía entender así a lo lejos es que uno de los doctores del corazón me quería pinchar con una aguja y extraer la mayor cantidad, me quería clavar lo que es la aguja como una inyección en mi corazón y de ahí empezar a extraer el agua. Y yo que soy gallina, bueno, no es que soy media gallina, soy bien gallina. Cuando me dijeron de aguja, ustedes se pueden... Nosotros los varones es increíble. Vemos una aguja y ya empezamos a pensar otra cosa. Nos van a clavar una espada, no sé qué cosa. Alrededor de la 1:30, después que el hermano Peter con su cuñada y su cuñado vinieron a orar por mí, que fue como a las 11:30. Yo no me acuerdo mucho, lo único que sé que veía 3 sombras, después me dijeron que eran ellos. A la 1:30 de la mañana, 2 horas después, me estoy arrancando el tubo de oxígeno. Empezó a sonar la alarma. Entra la enfermera corriendo y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le digo, no, ya no necesito más esto. Y me dice, ¿cómo es que no necesitas más eso? Y digo, no, ya me siento bien, puedo respirar bien. Oh, no, quédate ahí, póntelo de nuevo, vamos a traer al doctor. Traen al doctor y me dice, vino fulanita de tal para hacerte el ultrasound. Y le digo, no. Y enojado dice, no, yo tengo que ver cómo te sientes. Le digo, no, me siento bien, no necesito el tubo. Ay, me dice, como que te acobardaste con el pinchazo, ¿no es cierto? Le digo, no, me siento bien. Bueno, llega la mujer del ultrasonido, me empiezan así, empiezan a mirar. El doctor le dice, ¿cuánta cantidad de agua tiene? Porque así por lo menos sé cuánto necesitamos extraer. Le dijo, doctor, no tiene nada. Y me dice, usted parece que no entiende lo que... Le empezó a insultar en su capacidad a esta mujer. Y le dijo ella, ya media así molesta, le dijo, véalo usted, si usted duda de mi palabra. Y empieza a mirar y dice,
yo no sé qué está pasando aquí, porque en el último examen apareció que tenías todo rodeado de agua. No hay duda de eso. Esto es inexplicable. 8:30 de la mañana, y doy gracias al Señor que estaba el hermanito Samuel y la hermana Rosa Belino, estaban allí para mirar el plantel de doctores que eran como 8 de especialistas del corazón, y me dijeron, ¿sabe qué? No podemos explicar esto. No podemos explicar esto. Y mi esposa dijo, esto es un milagro de Dios. Y se sonrieron todos como diciendo, ajá. Porque no lo pueden explicar. Entonces el mundo se burla. Jesús estaba, fíjense en ustedes, convencido en sujetarse a la palabra de Dios. Yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido para quitarla, sino para cumplirla. Y cuando nosotros empezamos a mirar con respecto a cómo el mundo ve la palabra de Dios, el mundo se burla de Dios, se burla del diluvio, se burla de los eventos que nosotros vemos como en el Mar Rojo. ¿Cómo va a ser que se partió el Mar Rojo? ¿Cómo puede ser que hubo juicio sobre la nación de Egipto? ¿Cómo puede ser con respecto a Noé? Dicen que es un mito, que no existió en verdad. Que no existió el arca. Y entonces, vemos nosotros aquí en este capítulo lo siguiente, donde Josué estaba convencido del poder de Dios y nosotros necesitamos movernos por igual como se movió este gran hombre. ¿Es todo posible para Dios? Pues vamos a ver entonces, ¿dónde está nuestra fe? Convencidos de esto. Y vamos a ver versículos 1 hasta el 14, o hasta el 15, perdón, vamos a ver del 1 al 15. Y dice allí, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Ai. Y todos sus hombres más eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Mis hermanos, vemos aquí una cosa con respecto a lo que es, en primer lugar, yo quiero compartir esto.
El mundo trabaja fuerte para derrumbar nuestra fe en Dios. El mundo trabaja bien fuerte para poder derrumbar nuestra fe en Dios. Porque fíjense en el escéptico, y cuando hablamos de una persona escéptica, son aquellos que no creen o rechazan no creer a la verdad. Buscan excusas vez tras vez, en lo que respecta, tienen todas las evidencias enfrente, pero sin embargo optan por no creer en aquello que es verdad. Y fíjense en que cuando dudan de las evidencias concretas en cuanto a la existencia de Dios, como dice Pablo allí en Romanos, ¿se acuerdan ustedes? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dan gracias por la creación, no le dan gracias por todo aquello que Él ha hecho en esta tierra. No le dan gracias por la salvación que tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Ni este pasaje, como todos los que están registrados en la Biblia, déjenme decirle una cosa, están escritas con un propósito, están aquí para marcarnos a nosotros miles de años después, de que si ellos pasaron por esto, mis hermanos, nosotros no somos diferentes a ese pueblo del Antiguo Testamento. No somos diferentes a lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Dios se mueve y se va a mover durante toda la historia en esta humanidad. La ha registrado, ha escrito de ella, ha dicho cómo va a empezar y cómo va a terminar. Y una de las cosas que podemos nosotros observar es lo siguiente. Si han sido puestas allí para establecer y para hacer crecer nuestra fe, ¿por qué dudamos de Dios y su capacidad? ¿Por qué es que nosotros pasamos pensando, ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios puede hacer milagros en el día de hoy como lo hizo anteriormente? Y este Dios hacedor de maravillas, déjame decirte una cosa, no ha habido cambio en Él. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos va a ser igual. Es el eterno Dios, su palabra. Déjame decirte, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Tan grande es el poder de la palabra de nuestro Dios. Y entonces todo lo que está escrito para que nuestra fe no falle en confiar en Dios, de poner y depositar en Dios, en su habilidad para hacer todo aquello que Él ha determinado. Que Él ha determinado. Y mis hermanos, ¿qué es lo que Dios ha determinado? ¿Qué es lo que Jesucristo ha dicho? Tú eres Pedro, tú eres aquella piedra. Y sobre esta piedra, las puertas del Hades no van a prevalecer. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros marchamos con Dios, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Si nosotros estamos mirando y dudando de la capacidad de Dios, no le estamos dando la gloria a Dios, le estamos dando la gloria al enemigo. Porque estamos diciendo de que nosotros no podemos y lo que es peor es que Dios no puede cumplir con sus promesas. Pero si Dios dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, si Dios dijo que vamos a recibir poder de lo alto, si es el mismo poder que actuó en Cristo Jesús, es el mismo poder que tenemos nosotros. ¿Te has dado cuenta de esto? El Espíritu Santo que obró en Jesucristo es el Espíritu Santo quien está en nosotros. Y mis hermanos, por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a rogar al Padre y les enviará este Consolador. Y cuando venga el Consolador, van a recibir poder. No se muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido poder de lo alto. Y esto es lo maravilloso de este pasaje, mis hermanos. ¿Sabes qué? De que Dios interviene en la historia de la humanidad, va a seguir interviniendo todos los días, todos los años va a seguir interviniendo, y cada vez que lo haga, está demostrando vez tras vez su gran poder. Ahora, vuelvo a repetir, como creyentes lamentablemente nos hemos dejado llevar por el secularismo del mundo, y cuando decimos de ser seculares, estoy hablando de que no siempre, porque eso es lo que quiere decir secular, que no siempre va a pasar. Y con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Él está diciendo siempre va a pasar esto, porque en mí está el poder. Y mis hermanos, por eso esta batalla está registrada aquí, está en este lugar, para que veamos de que Dios puede y que desea ayudarnos a nosotros en cada una de nuestras circunstancias adversas. El Señor, ¿sabes qué? Algunos piensan lo siguiente: Dios no me debe de querer a mí mucho, porque si Él me quisiera no permitiría esto. ¿Qué estaría diciendo Jesús? Señor, si tú realmente me amaras, no dejarías que yo lleve esta cruz.
Mis hermanos, por causa de nuestra capacidad de no entenderlo a Dios, estamos en el lugar donde estamos porque no creemos en lo que Dios ha dicho, no comas de ese árbol, porque del día que comieres de ese árbol, las cosas van a estar mal. Ciertamente morirás. Fíjense en que en lo que respecta a estas situaciones difíciles que pasamos en esta vida, donde viene el temor, donde cuando tenemos temor, ¿sabes qué? Hay muchos que se paralizan, no se mueven. No se mueven. Y Dios lo que nos está diciendo a través de este pasaje y lo que vamos a ver es que, mis hermanos, la victoria está allí esperando por nosotros. Somos más que ¿qué? Que vencedores. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuántas veces nosotros decimos esto? Parecemos loritos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, pero cuando viene la prueba empezamos a decir, ¿más que vencedores en qué? Y Pablo lo explica después. No hay tribulación que nos pueda separar del amor de Dios. Y empieza a hablar de todos los problemas que él ha pasado y cuán fiel ha sido Dios. Somos más que vencedores. Para ser vencedor tenemos que luchar. Y vamos a tener lucha todos los días hasta que el Señor regrese. Y esto es lo lindo de las promesas de Dios que, fíjense ustedes, cruzaron el Jordán, las aguas se abrieron y allí da Dios el inicio a decirle a esta nación, victoria tras victoria van a poder obtener, no va a haber nadie que te haga frente. El Señor fíjense ustedes que le viene diciendo desde Moisés, ¿se acuerdan ustedes allí en Moisés? Le dijo, ustedes van a una tierra donde moran todos estos pueblos y empieza a mencionarlos cada uno de ellos. Años atrás, Dios les estaba diciendo, ustedes van a entrar, están los enemigos allí. Y entonces viene a Josué y le dice, Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Ahora fíjense, la palabra nadie, ¿y nadie qué quiere decir qué? Pues nadie. Te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuántos días? Todos. Nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Josué, lo único que necesitas hacer, no te apartes de la palabra, cúmplela y vas a ver la victoria vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Mis hermanos, hay algo que tenemos que ver. Cruzan el Jordán, llegaron a Jericó, vimos nosotros las murallas impenetrables de Jericó y la muralla cayó y el ejército recibió la victoria. Es que hay algo que tenemos estos capítulos, es que para enseñarles a la nación de Israel y para enseñar al pueblo de Dios, que mis hermanos, a medida que nosotros marchamos con el Señor, a medida que nosotros marchamos al lado del Señor o detrás del Señor, mejor todavía, porque hay veces que nosotros queremos irnos adelante de Él y Dios se empieza a mover con poder. Y se va a empezar a mover con poder porque eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que Él va a intervenir en el mundo para otorgar a su pueblo victorias espectaculares. Porque este Dios no es un Dios de bolsillo, no es un Dios que digamos Diosito mío, no es un Diosito, es un Dios grande. Y Él se glorifica a sí mismo enfrente de nuestros ojos para que nosotros podamos entender cuán grande es nuestro Dios. Mis hermanos, hay algo con respecto a esto que me pregunto es lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el Señor detuvo el sol en su lugar? ¿Por qué detuvo el sol en su lugar? ¿Por qué lo hizo? Dios estaba contento en ver cómo Josué se animó a hacer una petición grande como esta. Porque fíjense que animarse a pedir semejante milagro con el fin de que Israel marchara hacia la completa victoria y que Dios le concediese esta petición para darle victoria nuevamente, necesitamos hombres y mujeres. ¿Te imaginas tú diciendo, sol detente, luna, allá, tú aquí? ¿Y saben lo que dice allí? El versículo 12, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Versículo 13, ¿qué dice?
y el sol se detuvo y la luna se paró. ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Qué oración! Me causa gracia. Hace unos años atrás, un hermano muy, muy inteligente, muy capaz, estudió en seminarios muy, muy importantes, y un día me llamó para hablar sobre este capítulo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de una cosa. Le digo, ajá. Esto es un imposible, esto no sucedió de verdad. Le digo, oh, ¿de verdad? ¿Y por qué no? Porque Dios no va a ir en contra de las leyes que ya están establecidas. Y yo le dije, hermano, con mucho respeto te quiero decir una cosa. Si Dios no está por encima de sus propias leyes, sobre la ley de la naturaleza, entonces vamos a empezar a arrancar todos los versículos donde parece un imposible, porque es imposible caminar sobre las aguas. Así que vamos a tu Biblia, vamos a arrancar ese versículo. Agarra una tijera, vamos a cortar eso, porque Pedro entonces no caminó sobre las aguas. Y ya empezó medio a ponerse medio nervioso, y le digo, ¿qué otro versículo? ¿Qué otro versículo? Le digo, podemos empezar a quitar. Vamos a quitar entonces de que los muertos resuciten. Eso no sucedió porque eso es imposible. Vamos a arrancar ese. Y así le mencioné unos 5 o 6 más versículos y me dijo, está bien. Vamos a arrancar el versículo que dice, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Le digo, vamos a arrancar Génesis entero, el primer capítulo, porque dijo Dios, hágase la luz, hágase las estrellas, hágase la vegetación, háganse los animales. Vamos a sacarlo porque es con la palabra que empezó a formarse todo. Ven en el capítulo, fíjense en el verso número 5. 5 reyes, dice, y 5 reyes de los amorreos se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Vean el verso 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Wow. ¿Por qué dejamos de marchar a su lado? ¿Por qué dejamos de marchar a su lado? ¿Por qué es que abandonamos las filas cuando estamos pasando por circunstancias difíciles? Mis hermanos, ¿sabes? Hemos dejado de creer. Dejamos de creer en Dios y en su capacidad cuando no estamos marchando a su lado. Nuestra fe está tan por debajo de donde tiene que estar que empezamos a dudar a Dios y creemos lo que el mundo dice. Dios no existe, Dios no tiene poder. Ustedes los cristianos están todos locos. Y hay 2 problemas en cuanto a nuestra fe en medio de una sociedad incrédula. Te quiero compartir contigo lo que he mirado en cuanto a esto. Esos 2 problemas en cuanto a nuestra fe en medio de una sociedad incrédula que no cree en Dios y en el cual nosotros estamos creyendo más bien a esta sociedad y sus enseñanzas y filosofías y religiones, tienen que ver dos puntos por lo menos que yo he notado en lo siguiente. ¿Qué es? Se basan en autosuficiencia. Sentimos que podemos hacer todo por nuestra cuenta. Y cuando podemos hacer todo por nuestra cuenta, pero cuando se viene aquel problema, nuestra autosuficiencia, ¿qué hace? Queda atascada. Y empezamos a sufrir todo tipo de problemas cuando creemos que nosotros podemos salir adelante en los problemas. Y te voy a decir algo. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes allí cuando fue Israel a pelear contra Ai? Oh, no lleves a todo el ejército, son bien poquitos. No consultaron a Dios. Fíjense en la autosuficiencia. No consultamos a Dios, queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. ¿Y qué sucedió? Es allí donde el enemigo nos está esperando cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas y salir adelante. El peor o los más bajitos de los enemigos, mis hermanos, va a poder
contra una persona orgullosa que lo pone a Dios de lado y no quiere consultar con Él, no ora a Dios, no confía en Él, sino que está confiando en sí mismo. Y lo segundo que yo noto es lo siguiente. ¿Sabes lo que es peor? Cuando llevamos la voluntad de Dios a medias, no completamente, a medias. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Por favor, vayamos allí, Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 8. Y fíjate lo que dice allí. ¿Lo tienen? Versículos 2 al 8 del primer capítulo de Santiago. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de nosotros produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en ¿cuántos caminos? En todos sus caminos. El de doble ánimo. Hoy estoy, aleluya, gloria a Dios, victoria. Y mañana estamos, aleluya, gloria a Dios. Porque las cosas no van como nosotros queremos. Y cuando estamos centrados en nuestra voluntad, más que en la voluntad de Dios, te voy a decir una cosa, el Hijo de Dios va a sufrir mucho. Cuando estamos centrados más bien en nuestra voluntad, vamos a sufrir mucho. Porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. ¿Por qué Santiago, el medio hermano del Señor, dijo esto? Ahora, fíjense, vamos a hacer una cosa. Y después que usted lea este versículo 2, quiero que mire a la persona que está a su derecha, a su izquierda. ¿Ok? Y vamos a ver la reacción que va a tener cuando nosotros leamos el versículo 2. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo todos juntos. Verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, mire a la persona que está al lado. Sumo gozo. Estos creyentes están locos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten que dicen, ay, gloria a Dios que tengo este problema? Gracias, Señor, porque me enviaste este problema. Señor, uno solo, mándame más. Y nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y vean lo que dice Santiago. Esa fe produce paciencia. Y no es que vas a ser un cholito que estás de brazos cruzados ahí esperando. Y que, ay, qué paciente que soy. Porque la palabra paciencia quiere decir uno que sabe tolerar las dificultades sin quejarse. ¿Sabías eso? Y mi hermano, mi hermana, déjame decirte una cosa. Cuando le estés pidiendo al Señor, ten mucho cuidado con lo que pidas, porque, ay Señor, quiero ser más paciente. El Señor va a decir, ahí vienen pruebas y van a venir pruebas, porque eso es exactamente lo que acabas de pedir. Lo triste de todo es que cuando empezamos a sufrir, recién ahí empezamos a clamar a Dios. ¿Y por qué? Esperamos hasta ese momento. Y fíjense, esa es la influencia del mundo. Pensamos que no necesitamos a Dios. Pensamos que a Dios lo podemos poner de lado y que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. Y no entendemos cuánta necesidad tenemos nosotros de este Dios. Fíjense en que el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Ahora, hay algo, volviendo allí al capítulo 10 de Josué, vean el versículo 8 y 9. Segundo punto que yo quiero que ustedes entiendan y podamos, yo quisiera entender también, reforzar lo que he estado mirando, es lo siguiente.
De acuerdo al versículo 8 y 9, segundo punto que vamos a compartir es este. Obediencia requiere trabajo y fe. Obediencia requiere trabajo y fe en lo que Dios ha dicho. Fíjense en el verso 8 y 9. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Ahora, ¿están entendiendo lo que dice ese versículo 9? ¿Qué es lo que moviliza al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo nos damos cuenta de que un pueblo o el pueblo de Dios se está movilizando? Se moviliza cuando está en completa obediencia a lo que Dios está diciendo. Y la obediencia requiere trabajo porque fíjense en que el versículo dice, el versículo 9, habiendo subido toda la noche estuvo Josué batallando desde Gilgal. Toda la noche, desde Gilgal, y nos dice que hasta Gabaón. Y sale en defensa de aquellos gabaonitas que habían hecho trato con los israelitas. Aquellos que fueron rechazados por los otros reinos porque se vieron que Dios se estaba moviendo con poder. Y mis hermanos, para darte una idea, desde Gilgal hasta Gabaón son 20 millas. Josué estuvo moviéndose durante toda la noche 20 millas. Son como 4 horas para movilizar a un ejército. Especialmente en la madrugada. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros comenzamos, pero empezamos a retroceder? Pues nos sentimos como que no podemos, que no se puede. Lo interesante de esto es que la obediencia produjo aquel trabajo y aquella fe. Dios la recompensó porque el verso 10 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Mis hermanos, esa palabra consternación quiere decir que estos enemigos estaban abatidos, estos enemigos estaban en lo que respecta perturbados, extremadamente perturbados por la marcha de Israel sobre su tierra. Encima de todo esto, Dios comienza a arrojar granizos desde el cielo. ¡Paf! Piedras grandes empiezan a caer sobre todo ese ejército. Y dice que fueron más los que murieron por eso que por lo que fueron por la espada de Israel. Ahora, esto es lo que debemos de festejar. ¿Qué debemos de festejar? ¿Estamos obedientes a la palabra de Dios? Festejemos, mis hermanos, cuando hay hermanos y hermanas que están obedeciendo a la palabra de Dios. Festejemos cuando hay hermanos y hermanas que no ceden terreno al enemigo. Festejemos cuando nosotros estamos viendo, mis hermanos, que cuando estamos obedeciendo al Dios, Dios recompensa esa obediencia. Dios está listo para hacer milagros grandes cuando estamos obedientes completamente a su palabra. Él interviene a favor de su pueblo. Mis hermanos, a Dios le da lo que es gozo. Cuando el pueblo obedece y está diciendo, yo creo en lo que Dios dice, yo creo en lo que Él está diciendo, nos gozamos. Y debería haber gozo en nosotros. Josué lo único que tenía que hacer es mantenerse firme. Todos estos reyes se juntaron todos juntos para hacer guerra contra Israel. Pero Josué se mantuvo firme, mis hermanos, se mantuvo sin titubear. Y lo que es interesante de ver, mis hermanos, es lo siguiente. Al mirar lo que Dios dice en su palabra, que la fama de Dios, escucha esto, la fama de Dios, pasaron 40 años. Y esta gente dice, oímos lo que Dios hizo allá en Egipto, al rey de Egipto. Y estamos escuchando ahora, en nuestros días, cómo Israel sigue avanzando y cómo este Dios está peleando por Israel. Mis hermanos, la fama de Dios no termina nunca. Interviene todo el tiempo a favor de su pueblo. 40 años habían pasado. Ustedes vean Jericó, estaban con miedo porque dijeron, escuchamos lo que Dios poderoso hizo. Estamos escuchando lo que Dios está haciendo a favor de Josué. Se estaba difundiendo lo que es el poder de Dios. Y qué lindo que es cuando una iglesia
comienza a vivir en obediencia y Dios comienza a hacer milagros, mis hermanos, te voy a decir una cosa, se comienza a difundir en la ciudad, hay un Dios en el cual esa iglesia está creyendo, hay un Dios que hace cosas maravillosas y milagros tremendos, pero debemos de creer, tenemos que movilizarnos y tenemos que ser obedientes, y Dios después hace su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Ahora, tercer punto. La fe que conquista reinos. Vean ustedes versículos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Ahora, fíjense en la fe de este hombre. No solamente delante de la presencia de Dios, pero delante de la presencia de los israelitas del ejército. Este hombre estaba tan seguro de lo que Dios puede hacer, que pronuncia esta oración con determinación, con convicción. Los que se acercan a Dios deben de creer que le hay y Dios es galardonador con aquellos que se acercan por fe a Él. La convicción de lo que no se ve. Creemos que este Dios es el Dios de todo lo imposible. Y empezamos a mirar, este hombre, delante de la presencia de Dios y de los israelitas, dice, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido, fíjense en Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Oh, wow! Mi hermano, mi hermana, qué alegría de saber este Dios todopoderoso que está a favor de su pueblo, que está listo para hacer cosas, pero creemos, obedecemos a lo que Dios está diciendo. La iglesia hoy en día necesita hombres y mujeres, hoy más que nunca, jóvenes, niños, que quieran salir de lo común. Te voy a decir una cosa. Es muy fácil estar en lo que es caminando en las cosas comunes de la vida. ¿Y qué es lo que hay en nosotros en el cual podemos ver a nuestra ciudad, mis hermanos, y comenzar a decir, queremos que Dios se empiece a movilizar a través de esta pequeña iglesia, de ver la grandeza de su poder? Mis hermanos, salir de lo común, salir de lo ordinario, para realizar y comenzar a realizar cosas increíbles, porque este Dios desea hacer cosas grandes. Desea hacer cosas grandes. Yo lo he visto en estos 26 años como ustedes no se dan una idea. He visto tantas cosas tremendas. Ustedes le pueden preguntar a Carlos Iván después de su hija Cristina. Esa niñita con 8 años tenía 3 tumores en su cabeza. 3 tumores grandes que abarcaban todo su cerebro. Uno de los tumores le tuvieron que quitar el ojo, un ojo, porque se lo había comido. Y este varón de Dios viene desesperado para clamar por su hija. Y mis hermanos, a mí no me gusta poner a Dios en ridículo, no me gusta ponerlo en ridículo. Y yo lloraba, estaba gimiendo a Dios, le decía, por favor, Señor, interven a favor de esta niñita. Inmediatamente Dios puso en mi corazón esto, todo está bien, esta niña ha sido sanada de su enfermedad. Y se lo dije, hermano, se terminó, a partir de esta noche comienza a alegrarte porque Dios ha hecho una obra. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa con respecto a la diferencia entre todos estos charlatanes que no nada más que hablan y hablan de cosas, de sanidades y todo eso, que no se pueden comprobar, pero esta niñita, ese papá, trajo aquí lo que es una radiografía con esos 3 tumores. Un año exactamente después, trajo la segunda radiografía. Los 2 tumores grandes que tenía a la derecha y a la izquierda desaparecieron. El tercero que estaba aquí para comerle su ojo, el otro ojo que tenía, se había reducido en como el tamaño de un maní. Y el doctor, yo vi allí lo que declaraba. Decía, yo no puedo entender esto porque los tumores no desaparecen ni se pueden achicar. No tengo explicación, quiero mandarla a San Diego, que están los especialistas de cáncer y de tumores, porque yo no puedo explicar esto. Dios se moviliza con poder cuando el pueblo está en obediencia, cuando el pueblo cree en Dios, cuando el pueblo cree que Dios puede hacer cosas en estos días como lo hizo en aquellos tiempos.
Y lo hace por medio de la fe. Mira, te voy a decir una cosa. Pero en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque no vayamos saliendo porque está la voluntad de Dios y tenemos que sujetarnos a su voluntad. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora, con eso no quiere decir que estemos orando con duda. Porque algunos dirán, usted va a orar con duda. Señor, si tú quieres, no. Si Dios lo quiere, pero tenemos que estar en obediencia, tenemos que estar sujetos a su voluntad. Y Dios se empieza a mover con gran poder. Miren, en los labios del Señor Jesucristo, Él dijo lo siguiente. Él dijo esto, ¿ok? Y se encuentra, lo que voy a leerles a ustedes, se encuentra en Marcos, en el capítulo 11. Porque de cierto les digo, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. No tengas duda. No pongas en duda la capacidad de nuestro Dios. No pongas en duda. La fe es algo maravilloso, pero te voy a decir una cosa, a medida que uno se acerca a Dios, uno puede entender realmente, cuando está caminando al ladito del Señor, ese creyente, ese hijo, esa hija de Dios, sabe muy bien en qué dirección se quiere mover el Señor, porque hay veces que nosotros queremos movernos diferente a la dirección de Dios y pensamos que podemos hacer cosas por nuestros propios medios. Y te voy a decir una cosa, nada va a suceder a lo que es por medio de mí, yo no tengo nada que ver. Es Dios a través de nosotros que obra. Es el Espíritu de Dios que se mueve con poder. A Él sea toda la gloria. No sigamos a hombres, sigamos a Dios. Pongamos nuestros ojos en Dios. Porque es Dios el que realiza las obras. Nosotros no necesitamos ni debemos de buscar la gloria de decir, oh, gracias a mí sucede esto. No, las cosas suceden porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Y Él dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Oh, wow. ¿Y cómo es esto? Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se veía, ahora se ve. ¿Te acuerdas del centurión que vino al Señor Jesús? Señor, tengo un siervo que amo mucho. Y este siervo ha sido muy bueno conmigo. Ok, llévame a tu casa. No, Señor. No es que no te quiera ver en la casa. Pero, Señor, no te quiero incomodar, no quiero incomodarte. Lo único que tienes que hacer, di la palabra, porque yo tengo soldados bajo mi comando. Y cuando yo les digo, patitas, ¿para qué te tengo? Muévanse, y se mueven. Di la palabra. ¿Y Jesús qué dijo? No he hallado fe como la de este hombre, un centurión romano. Y le dice, ve, como ha sido tu fe, así fue hecho. Y mientras ese hombre caminaba, vienen corriendo hacia donde está él y le dicen, tu siervo ha sanado. ¿Cuándo sanó? En el mismo momento que el Señor Jesús pronunció las palabras. Oh, mis hermanos, qué lindo y maravilloso que es este Dios. Qué lindo y maravilloso que es este Dios. No hay nada más hermoso que ver, hermanos, hermanas, los hijos, las hijas de Dios que se mueven de esta manera. Necesitamos desesperadamente hombres y mujeres que crean en el poder de Dios. Así como fue, ¿se acuerdan ustedes? Abraham, que dice que tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, versos 20 y 21. Todo lo que había prometido, Dios lo va a cumplir. Josué y la nación de Israel estaban disfrutando del poder de Dios, estaban disfrutando de la victoria, estaban disfrutando, mis hermanos, porque este varón pide algo increíble. Y hay algo que nosotros debemos entender, es lo siguiente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás lleno de la visión de Dios? ¿Estás lleno de la visión de Dios? La visión de Dios para tu vida, la visión de Dios para esta iglesia. Y algunos dirán, ¿qué quiere decir eso? Te quiero decir algo.
si no te haces dueño propio, tuyo, la visión de Dios, fíjate, vas a perder cosas muy increíbles. ¿Cuál es la visión de Dios? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Y ustedes dirán, wow, no, yo te quiero decir una cosa. ¿Sabes? Recuérdate de dónde te sacó. El salmista dijo esto: alma mía, recuérdate de dónde te sacó, que te sacó del lodo cenagoso, te sacó de las tinieblas. No tenemos lucha contra carne y sangre. Mis hermanos, hay mucha gente que está sufriendo, como ustedes no se imaginan, a merced de este enemigo asqueroso, que destruye. Y cuando una iglesia se llena de la visión de Dios, de decir, vamos a alcanzar almas, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar a Dios, para que Dios nos use como instrumentos ante una sociedad, mis hermanos, que están doliendo, están sufriendo. Pero tenemos que hacernos dueños de esa visión. ¿Sabes? En lo que vemos aquí es lo siguiente. El verso 12 dice esto: entonces Josué habló a Jehová. Habló con Dios. Habló con Dios. Requiere que un pueblo esté en oración constantemente hablando con Dios. Requiere que como familia estemos orando y clamando a este Dios. Que como familia estemos gozosos de abrir la palabra de Dios. ¿Sabe? Estamos hablando con mi hermano Daniel y lo que está pasando aquí está pasando exactamente allá en Argentina. Me dice, oye, pasa esto aquí. Y yo le digo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Hoy en día los padres, hemos sido los instrumentos negativos en lo que respecta a influenciar a nuestros hijos como tiene que ser. ¿Por qué? Porque fíjense en ustedes, miren, yo estoy chapado a la antigua, estoy muy chapado a la antigua. Hoy en día traemos un teléfono o lo que sea, el iPad, pero ¿y qué de este libro? Sí, todo electrónico. Yo no estoy diciendo que no lo haga, ¿ok? No lo haga. Pero te voy a decir una cosa, yo cuando estoy viajando y estoy con la Biblia abierta, me empiezan a preguntar, ¿usted es cristiano? Sí, pum, y ahí empiezan a hacer preguntas. Y ahí empiezan a preguntar, a cuestionar. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Nosotros como padres no estamos haciendo lo que requiere, nosotros necesitamos hacer. Fíjate, yo le preguntaba, oye, ¿tus hijos cómo los criaron? Porque si nosotros presentamos la Biblia, y te voy a decir algo, nuestros hijos están pendientes constantemente cómo oramos, cuándo leemos la Biblia. Están pendientes de todo eso. Y si ven en nosotros los padres lo que es una apatía hacia Dios, ¿cómo creen ustedes que van a crecer estos chicos? ¿Cómo creen que van a crecer en una manera apática? Van a decir, qué aburrida que es la Biblia. ¿Por qué? Porque no ven pasión en nosotros, no ven pasión en leer la palabra de Dios, no ven pasión de estar de rodillas clamando y orando y suplicando a Dios, y empiezan ellos a ver los milagros que Dios empieza a hacer y decir, papi, Dios contestó, Dios fue fiel a su palabra. Sí, mi hijo, sí, mi hija, adelante, que este Dios es verdadero, este Dios con alegría necesitamos servirle, este Dios merece estar con Él. Josué habló con Dios. Ahora, ¿de qué habló? Porque hay que ver de qué habló. Josué habló con Dios basado en lo que Dios le había compartido al principio. Fíjense en ustedes. Josué habló con Dios lo que Dios le había compartido al principio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie va a poder hacerte frente. Yo los he entregado, todo lugar donde la planta de tu pie pisare, eso es tuyo. Y esto es lo que sucede cuando el pueblo de Dios marcha al lado de Dios, confiando en el poder de Dios. Mis hermanos, qué lindo, qué impacto tan grande para las vidas de todos aquellos que escucharon a Josué orar de esta manera. Porque Josué oró delante de Dios y oró delante de todos los israelitas. Y fíjense en que dice allí, no hubo día como aquel
ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de ¿quién? De Josué. Dios atendió a la voz de Josué. Dios está listo para atender la voz tuya y mía cuando nosotros clamemos así. Mis hermanos, hay algo que tenemos que mirar y vamos a ir terminando. Te quiero decir nada más que no voy ni siquiera por la mitad del mensaje de esta noche, así que vamos a tener que ver la segunda parte la semana que viene porque todavía falta bastante, pero quiero terminar con esto. Qué impacto tan grande para la vida de aquella nación que este hombre haya orado así. ¿Te imaginas tú, sol, detente en tu lugar y tu luna, detente aquí? Y dice que el sol y la luna se detuvieron en su lugar hasta que terminaron con los enemigos. Dicho sea de paso, te quiero decir una cosa. En el año 69, cuando fue Apolo 11, en Puerto Rico, y déjame decirte una cosa, mi mamá todavía tiene el recorte de ese periódico. En ese periódico los científicos de esos días necesitaban calcular bien precisamente lo que era el viaje de aquel cohete, de aquella nave que iba a ir a la luna. ¿Sabes qué? Las computadoras de aquellos días salió con esto. Está faltando un día. Está faltando un día. Y dice que todos se rascaban la cabeza y decían, ¿y a dónde vamos a encontrar la respuesta? Y fueron a la Biblia y se toparon con el capítulo 10 de Josué. Pregúntale a mi mamá, díganle que traigan ese recorte, ella lo tiene. Este es el hijo y la hija de Dios que no desea la mediocridad. No nos gusta, no nos podemos conformar con lo mediocre. Queremos la excelencia para nuestra familia y queremos la excelencia para la iglesia. Amén. Ahora, 5 reyes de un saque fueron derrotados. Josué se podría haber conformado con todo esto. Podría haber tomado un descanso después de que Dios había actuado. Pero dijo no. Dijo eso, detente, porque queremos y necesitamos exterminar. En un día no nos detengamos. Vamos a exterminar a esta gente que lo único que hace es traer destrucción. Y ustedes saben la destrucción que había. Sacrificaban a sus niños. Estaba compartiendo con ustedes que uno de estos reyes que mencionamos hace unos días atrás, tiraban a los bebés, uno de los deportes de aquellos días, tiraban a los bebés en el aire y con la lanza lo clavaban, a ver si lo clavaban. Miremos alrededor de Las Vegas. Y no solamente de Las Vegas, miremos alrededor del Distrito Federal de México. Y miremos alrededor de todos nuestros países y empecemos a suplicar. Empecemos a suplicar y a clamar a Dios. Empecemos a mirar la situación que hay alrededor. Porque hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo y quieren ver a un hijo de Dios que tenga pasión por este Dios, que conozca y crea en la palabra de Dios y que podamos nosotros ser un instrumento para que estas personas puedan recibir el alivio que necesitan. Oremos por el día 20 porque este presidente, el nuevo electo, yo creo que va a tener ya, hay no sé cuántas manifestaciones están ya promoviendo y me temo que algo feo pueda llegar a pasar. Pidamos a Dios. Fíjense en esta nación que una vez fue algo en el pasado, hoy en día no es nada. Pues la verdad es esa, se ha apartado tanto de Dios. Una nación dividida, completamente dividida. Una nación que ahora a mis hermanos no toleran que este hombre haya salido, querían la voluntad, era que aquella mujer, que conocemos sus antecedentes bien feos, gobernara. Y déjame decirte, yo no es que estoy a favor de este hombre, porque algunos dirán, ya sabemos por quién. No, te quiero decir una cosa, ni uno ni el otro.
Así estamos nosotros en nuestro día. Y la iglesia, que es baluarte, tiene que ser baluarte de la verdad. Necesitamos entonces compartir esa verdad. Porque la verdad los va a hacer verdaderamente libres. La palabra de Dios, el poder de Dios. Y yo creo en este Dios. Yo creo en su poder. Y yo le pido a mi Señor, por favor, yo quiero sujetarme completamente en obediencia a ti. Y necesitamos hombres y mujeres que en esta noche se levanten y digan, Señor, lo que tú digas, esto es lo que voy a hacer. Y yo creo, estoy convencido. Estoy convencido en la capacidad, en tu gran poder, el poder que sostiene al universo entero con el poder de su palabra. ¿Confías tú? ¿Crees tú? Vamos a orar. Pero yo te pido que no digas amén nada más que por hoy. Di amén hoy, a la medianoche, cuando te levantes, toda la semana hasta que el Señor nos venga a buscar. Que podamos decir, amén Señor, yo creo en ti. Amado Padre que estás en los cielos. Oh Padre Santo, qué lindo es que poder ver esta historia de tu pueblo que marchó bajo el liderazgo de Josué y de aquellos príncipes de las tribus. Podemos ver los errores que cometieron para que nosotros no lo cometamos. En esta noche yo te suplico, bondadoso Dios, por favor, levanta hombres, mujeres, jóvenes, niños, que vivamos y caminemos en completa obediencia para ver, Señor, ese poder tuyo en nuestras vidas, en esta ciudad, que tú no has cambiado, Señor, que tú deseas que tu pueblo se mueva, se movilice alrededor tuyo y que te suplicamos que tú te muevas. Bendito Dios, en esta iglesia, que tu Espíritu Santo sature nuestras vidas, que las llenes, bendito Dios, con tu gran poder y tu presencia, más que nada, bendito Padre, porque es lo que anhelamos, que tengamos pasión, bendito Dios, que seamos dueños de esta visión que tú quieres poner en nuestros corazones, porque hay tanto por hacer, bendito Padre, tanto por hacer. Y Dios usa todos los medios. Abre ministerios en este año en el cual podamos ver, Padre Santo, cómo almas vienen a conocer a Cristo Jesús, porque ese es nuestro gozo. Bendito Padre dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Que sea eso la pasión que tengamos, bendito Dios, por las almas que están llorando, están gimiendo, que están, Señor, están vacías, que no encuentran el rumbo y han probado distintas cosas, drogas, alcoholismo. Oh Padre, pon tal pasión en nuestros corazones. Te doy gracias, bendito Dios, por estos hermanitos que vienen desde México. Bendito Dios, yo te pido, bendito Padre, que tú los bendigas ricamente, que tú los lleves con tu gran poder, Señor. Úsalos para tu gloria, Padre. Y gracias por el privilegio que tuvimos esta noche de conocerlos personalmente. Gracias te doy, Padre. Te ruego, bendito Padre, por la persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que nos gocemos, Señor, que en esta noche podamos sonreír y poder decir, hermano, hermana, qué alegría poder verte en esta noche. Y Padre, nos ponemos en tus manos, úsanos para tu honra y tu gloria en esta semana. Que en el trabajo, nuestra familia, nuestras amistades puedan escuchar que tú eres grande. Que nosotros como Padre en esta noche tengamos tanto gozo, tanta pasión por tu palabra y por la oración y estar contigo. Que Padre Santo se contagien con esa alegría y esa pasión. Oh bendito Dios, te rogamos que nos perdones por haber dudado, Señor, de tu capacidad, porque tú eres grande y maravilloso. Y por eso estamos aquí para escuchar tu palabra. Y para suplicarte humildemente que tú te muevas a favor de nosotros. Y a medida que tú te mueves, Señor, vamos a ver cosas increíbles sucediendo alrededor nuestro. Gracias, Padre. Por último, si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús en esta noche, yo te suplico humildemente, por favor, que ese corazón abra las puertas para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que perdona los pecados y que, bendito Dios, nos limpia de toda nuestra maldad. Y ahora, Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, para quienes la honra y toda la gloria sea a Él. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios, sino el viernes, no se olviden varones, sino el próximo domingo. Dios sea contigo y te dé una linda semana.